Bueno, veamos los órdenes de sucesión, ¿no es cierto? Ya. Ya. ¿Cuáles son los órdenes de sucesión? Bueno, está el orden en la intestada. Sí. Órdenes de sucesión tenemos el primer orden que es los hijos Ya. personalmente o representados por su descendencia, Ya. cónyuge sobreviviente o conviviente civil sobreviviente ¿Y quién y falta ahí? ascendientes. Y los ascendientes. Sí, ese es el segundo orden. Segundo orden. Tercer orden, eh, los colaterales de grado más próximo, Ya. ¿Quiénes serían? los hermanos. Los hermanos. Cuarto orden. Otros colaterales, hasta el sexto grado inclusive. Ya. Y quinto, el fisco. Y quinto el fisco. Ya. ¿Está bien? Sí. Por último el fisco. Cuando no hay herederos se queda con la asignación el fisco. Mm. Ya. Ya. Primer caso acá. Ujú. ¿Cómo se reparte la herencia si hay un cónyuge sobreviviente y un hijo? Se divide la herencia en mitades. Mitades para el cónyuge sobreviviente y para el hijo. Un hijo. Ya. Exacto. Ahora, si hay un cónyuge sobreviviente y los ascendientes. Ya, en ese caso se divide la herencia en tres, tocándole al cónyuge sobreviviente dos tercios y un tercio al ascendiente. Ya, tercero ascendiente, ¿no es cierto? Exacto. Se Ujú. divide en tres cuando hay tal cónyuge sobreviviente o conviviente civil sobreviviente y ascendiente. Se dividen en tres. Ahora, ¿qué ocurriría si tal cónyuge sobreviviente y hay dos hijos? Cónyuge sobreviviente y dos hijos. Se divide ahí la herencia en cuatro partes, Ya, asignándole al cónyuge sobreviviente eh, dos cuartos y un cuarto para cada cónyuge. a ver. Va, para cada hijo. Ah, exacto, ¿no es cierto? O sea, Ujú. habiendo dos hijos, se divide en cuatro la herencia. Como dijiste tú, dos de las partes van para el cónyuge por el 50% y un cuarto para cada hijo. ¿Ya? Ujú. Ahora, el mismo ejemplo, tenemos, fallece la mujer, habían dos hijos matrimoniales, ¿ya? Y fallece la mujer y el marido, pero habían dos hijos matrimoniales y dos hijos que esta mujer había tenido antes del matrimonio. ¿Cómo se Ya. dividiría esa herencia? Dos hijos matrimoniales, bueno, aquí hablamos, por lo tanto estamos hablando de dos hijos de doble conjunción y dos de simple conjunción, ¿Ya? y la regla dice que los hijos de doble conjunción llevan el doble de lo que le correspondería al de simple conjunción. En este caso, se divide la herencia en seis partes, correspondiéndole dos sextos a cada hijo de doble conjunción y un sexto a hijo de simple conjunción. Ya, exacto. Claro. El de simple conjunción recibe solo la mitad, ¿no? Mm, De lo que les correspondería a los de doble conjunción. Ahora, claro. si hay un caso donde está la cónyuge sobreviviente y hay 10 hijos, ¿cómo se divide esa herencia? En tal caso, la ley protege
al cónyuge sobreviviente o conviviente civil sobreviviente, asegurándole un cuarto de, de la herencia, y la diferencia se divide en el número de hijos. Ya, o sea, a cada uno de los 10 hijos le toca lo mismo, ¿no es cierto? Sí, Un cuarto para la cónyuge sobreviviente y el resto de la herencia se divide en partes iguales. Esa claro. regla, ¿desde cuántos hijos hacia arriba se ocupa? 7. 7 hijos. ¿Y cuáles son las 3 reglas entonces? ¿Esa una de las 3? ¿Mm? Sí, ¿Cuáles serían sí. las 3 reglas? Esa es una de 3. ¿Cuáles son las otras 2 que se ocupan? La de los hijos de simple y de doble conjunción. No, pues la que vimos primero. La primera regla es cuando hay un hijo y un cónyuge. 50 y Claro. 50, o se divide en la mitad. La segunda regla parte de 2 hijos hasta 7. Ah, ya. Y la tercera regla de 7 hacia arriba, ¿cierto? Ocupamos la tercera regla para repartir Ya. la asignación. Ya. A ver, ¿qué más? Ya. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si en un hay un testamento donde el testador le, le deja por una donación a una persona extraña el 50% de toda su masa hereditaria? ¿Qué acciones tienen los legitimarios? Claro. Bueno, por testamento hay asignatarios que el testador debe considerar en el testamento, en la distribución de la herencia, por lo menos con la mitad, por lo menos con las 3/4 partes, eh, siendo solamente una cuarta de libre disposición. En este caso, el testador excedió de los límites establecidos, por lo tanto, los legitimarios tienen la acción de reforma de testamento. A ver, la pregunta es, ¿qué pasa si el testador deja el 50% del total de su herencia, pero a un tercero le hace una donación? ¿Qué acción Uh-huh. tienen? La acción de reforma de testamento. ¿Y no ocuparíamos ahí mejor la acción de inoficiosa donación o no? Por hacer una donación que excede la cuarta libre disposición a un tercero. Ya. ¿Esa es mejor? La de Esa es la que inoficiosa. hay que ocupar, pues de inoficiosa donación. Todo lo que exceda la cuarta libre disposición. Ah, claro. Inoficiosa donación. La de reforma del testamento la ocupamos en el caso que el heredero lesione la legítima o la cuarta de mejoras, Ya. cuando se la deja a un heredero, cuando otorga más de lo que debiese otorgar, pero a herederos. Uh-huh. Ahí los herederos tienen la acción de reforma del testamento. Inoficiosa donación, ya. Claro. A ver, de esta parte, qué más preguntan? ¿Cuál es la diferencia entre un asignatario forzoso y un legitimario? Son legitimarios los hijos, cónyuges sobrevivientes y ascendientes. ¿Ya? Toda la línea recta, ¿ya? El nieto, el abuelo, el hijo, el padre. Ellos son los legitimarios. Mm. Y asignatarios forzosos son aquellos que se deben por ley, aquellos que la ley, bueno, como las bajas generales. Es que los asignatarios forzosos son los que la ley le obliga al testador que tiene que guardarle a lo menos la legítima rigurosa. Por ejemplo, si hay un cónyuge sobreviviente y un hijo, ellos son los legitimarios forzosos. ¿Qué quiere decir? Que yo a ellos a lo menos les tengo que guardar la mitad legitimaria. ¿Qué puedo hacer? Está la madre y un hijo, pero puede haber un nieto
Quizás al nieto le dejó Claro, la cuarta de mejoras y la libre disposición. Porque a sí, los asignatarios sí les puedo dejar la cuarta libre disposición. claro. Pero lo que no puedo hacer es a Con un, la a un legítima. legitimario, como por ejemplo como un nieto, no puedo dejarle parte de la legítima rigurosa, que es el Claro, porque en 50%. este caso, al menos habiendo un hijo y un No, nieto, no se puede. opera la regla del grado. El grado más próximo que el hijo excluye a todos los otros. Claro, habiendo un hijo y un cónyuge sobreviviente. Mm, Entonces esa es la diferencia entre un legitimario y un asignatario forzoso. Legitimario puede ser, como te digo, nieto, un mm, abuelo, pero en cambio el asignatario forzoso generalmente hay que seguir los órdenes de sucesión. Habiendo hijos, los hijos y el cónyuge sobreviviente, y así primer orden, segundo orden, así se van viendo. claro. El legitimario puede faltar entonces. El legitimario, el forzoso no. Lo que pasa es que el legitimario puede estar o no, pero si está el asignatario forzoso, excluye a los demás. Porque puede Mm, haber un hijo y pueden haber 10 nietos y puede quizás estar vivo el abuelo. Pero ese hijo lo excluye a todos los demás porque toda la herencia le toca a él. claro. Eso es lo que hay que tener claro. Ahora, algo que nombraste tú un poco recién, ¿cuáles son las asignaciones forzosas? Las asignaciones forzosas son las bajas generales en realidad, ¿o no? Son asignaciones forzosas aquellas que el testador no las puede suplir, no las puede omitir. Yo te las Son voy a enumerar. Los alimentos que sean por ley a ciertas personas. mm, las legítimas Las legítimas. y La cuarta de mejoras es la sucesión de los descendientes y los ascendientes del cónyuge. Vamos a la primera, los alimentos como asignación forzosa. si el testador ya había una sentencia en que se fijaban, se establecían alimentos a favor de terceros, eso se deben incluir en la baja general incluso de la herencia. Claro. Las legítimas también son asignaciones forzosas porque debe disponer de esa legítima, de esa parte de la herencia, en las personas que la ley establece, que son los legitimarios. Los asignatarios forzosos. Claro, asignatarios forzosos. ¿Cierto? Y lo otro, ¿cuál era el otro? El otro, la cuarta de mejoras. ¿A quién se la puede dejar? A los mejoreros que no son los mismos que los legitimarios. ¿Ya? O sea, pueden ser descendientes, incluso ahí ya no opera la regla del grado. Puede dejársela al nieto, siendo incluso que está el papá vivo. O sea, no a los no necesariamente a los asignatarios forzosos. Mm, Ya. Siempre hay que recordarse que la ley protege siempre a los asignatarios forzosos. ¿Cómo podrías definir tú la legítima rigorosa? La legítima rigorosa es aquella parte de la masa hereditaria que corresponde al 50%. 50% de la masa partible o líquida. Ya. ¿Y a quién corresponde esta mitad legitimaria? Corresponde a, A cada uno de los legitimarios, ¿no es cierto? sí, los hijos, personalmente representados por su descendencia, Exacto. cónyuge sobreviviente y ascendientes. Cónyuge sobreviviente o conviviente civil. Claro, y ascendientes. Ya. Entonces, ¿cuáles serían las características de esta legítima rigorosa? Que es establecida por ley, Ya. que opera la sucesión testada. Bueno, opera la sucesión testada y se aplican las reglas relativas a la sucesión intestada. Ya.
que prima la disposición de la ley por sobre la voluntad del testador, que son irrenunciables. Ya, a ver. Son una asignación forzosa, no son susceptibles de sujetarse a modalidades o gravámenes, y el testador puede indicar los bienes con que se van a pagar las legítimas. También tienen preferencia absoluta en su pago, ¿no es cierto? Ahora vimos, a ver, ¿qué es la legítima efectiva? La legítima efectiva se puede definir como aquella parte de la mitad legitimaria, pero aumentada por la cuarta de mejoras. Ya. Por la libre disposición también. Exacto. La legítima efectiva es lo que son las sumas, ¿no es cierto? La legítima puede ser la cuarta de mejora, la cuarta libre disposición. Al final es todo lo que se recibe en total. ¿A quién le puede dejar la cuarta libre disposición? Se le puede asignar a cualquier persona natural o jurídica. Ya. Exacto. A cualquier persona, incluso a la persona jurídica. La única asignación que se puede dejar a... Claro. ¿Cuál es la diferencia entre las deudas testamentarias y las deudas hereditarias? Las deudas testamentarias son aquella declaración que se incorpora en el testamento y que se deja para que los herederos o legatarios puedan hacerse cargo una vez fallecido ya el testador. Y las deudas hereditarias son aquellas que se adquieren, se transmiten a través del testamento, ¿o no? No. A ver, las deudas hereditarias son las que tenía el causante en vida. Y las testamentarias fueron las que dejó en el testamento, ¿no es cierto? Ya. En el testamento, el testador puede hacer disposiciones y declaraciones. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Y dame algún ejemplo. Que las disposiciones versan sobre el patrimonio del testador, cómo va a disponer, valga la redundancia, de su patrimonio para que tengan efecto después de sus días, y las declaraciones no dicen relación con un aspecto patrimonial, sino que son justamente declaraciones que él hace para que tengan efecto después de sus días, como el reconocimiento de un hijo, como el nombramiento de alguna albacea, etcétera. Ya. Como el testamento puede revocarse. Yo, por ejemplo, en un testamento hago una declaración y reconozco a un hijo. Y después me arrepiento del testamento y lo revoco. O sea, quiere decir que yo ya después no reconozco a ese hijo. No, esas declaraciones permanecen. Claro, las declaraciones no pueden quedar sin efecto, ¿no es cierto?